Ok, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Bueno, habíamos quedado sobre la semana pasada. No se va a poder dar la media hora extra, al parecer. Sin embargo, de ahora en adelante, vamos a trabajar de otra manera. Nos vamos a despedir de la pantalla oscura, en donde tenía que escribir y todo eso, y vamos a pasar a las diapositivas. ¿Ok? Eh, Ese es por otros motivos externos obviamente a mí, ¿no? Entonces, jóvenes, vamos a terminar, como les había prometido, los problemas de la clase pasada. En realidad, no son problemas fáciles, por eso que me estoy tomando el tiempo de resolverlos paso a paso. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a ya despedirnos de la pantalla negra, para darle paso más adelante a las diapositivas, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Ya habíamos hecho el problema 7 de la clase pasada. Ya habíamos resuelto. Ahora pasemos al- a lo que se llama equilibrio total. ¿Ok? El equilibrio total es cuando un cuerpo cumple la primera y la segunda condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sumas primera y segunda condición de equilibrio, dirás que este cuerpo está en equilibrio total. Ahora, una nota. Si en un cuerpo actúan tres fuerzas, entonces, y dichas fuerzas son concurrentes y coplanares, entonces dicho cuerpo estará en equilibrio total. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vamos a ver algunos problemas. El problema número 5 dice, el centro de gravedad G de una persona se puede determinar midiendo su masa sobre una plataforma apoyada en dos balanzas, como se muestra en la figura. Las balanzas se ajustan marcando el cero cuando solo soportan la plataforma y la persona se coloca con la cabeza y los pies justos sobre las balanzas. Determina la distancia X del centro de gravedad respecto a la cabeza de la persona, sabiendo de que W1 marca 50, W2 marca 30 newton y la altura de la persona es de 1,6 metros. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre esta persona. Esta persona que estamos señalando, esta persona va a ser analizada. O sea, le vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre a ella. ¿Ok? Muy bien. Primero vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre ella. Por ejemplo, esta fuerza de reacción F1 que le ejerce la balanza. ¿Ok? Y esta fuerza de reacción F1 por dato de problema, como te dicen de que la balanza marca 50 newton, lo que te indica es que la fuerza de reacción normal vale 50 newton también, ya que la balanza mide la fuerza de reacción normal, en realidad. No mide el peso, sino eh, la fuerza de reacción normal. Entonces, este F1 es conocido y es de 50 newton. Entonces, sigámosles realizando el diagrama de cuerpo libre a la persona. Acá hay otra fuerza, F2, hacia arriba, la fuerza de reacción hacia la persona. Y por dato de problema, como la balanza mide 30 newton, o sea, la reacción normal sería de 30 newton también. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra fuerza más que dibujar? Sí, la fuerza del peso de la persona. El peso de la persona tiene que pasar por su centro de gravedad, ¿ok? Y justamente es lo que no sabemos. Queremos calcular el peso de esa persona.
Para ello vamos a apoyarnos de la primera condición de equilibrio. Te dice que la suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Las fuerzas que apuntan hacia arriba, en este caso sería 50. ¿Hay alguna otra fuerza, jóvenes? Sí, más. Otra fuerza que apunta hacia arriba sería la de 30. Esto es igual a la única fuerza que apunta hacia abajo, que sería el peso. ¿Ok? O sea que el peso es igual a 80 newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Obviamente, este peso es bastante, eh, no es algo real, ¿no? Porque una persona en promedio pesa 70 kilogramos, o sea, mejor dicho, perdón, tiene una masa de 70 kilogramos, o sea, pesaría 700 newton aproximadamente. Entonces, por aquí ha habido en vez de poner 50, hubieran puesto 500, ¿cierto? Acá 300. Pero bueno, vamos a seguirle la hilación. Supongamos que sea un ser que no es persona, obviamente, ¿no? Porque no hay persona que tenga 8 kilogramos de peso, al menos que sea adulto. No, no existe eso, ¿no? Un niño quizá pese 8 kilogramos o un bebé, no sé. Bueno, jóvenes, entonces ya sabemos cuál es el valor del peso, ¿está bien? Ahora, con esto ya no podemos hacer nada. Tenemos que recurrir a la segunda condición de equilibrio. Para ello, tenemos que elegir un centro de giro. En este caso, voy a elegir a este punto como centro de giro, justo en la cabeza de la persona. En el punto A, en la cabeza de la persona, voy a elegir el centro de giro. Y respecto a ese punto, voy a calcular todos los torques, ¿ok? Empecemos. A ver, primero, con la fuerza de 30 newton. Acá tenemos a esta fuerza de 30 newton. Y el brazo de palanca de esta fuerza de 30 newton prolongando, ¿no? Acá hacemos la prolongación, ¿te acuerdas? Prolongas y del centro de giro vamos a trazar el brazo de palanca perpendicular a la prolongación de esta fuerza. O sea, sería esta de aquí. Este sería el brazo de palanca. Perpendicular a la fuerza. ¿Ok? Y ese brazo de palanca, te das cuenta, del punto A hacia donde actúa la fuerza, del punto A hacia donde actúa la fuerza, es la distancia D, que vale 1,6 metros. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces ya tenemos fuerza y su brazo de palanca respectivamente. Ahora vamos a hacer algo parecido para el peso de la persona. El peso está ubicado en el centro de gravedad. En este caso, este peso lo acabamos de calcular. Ya no es W, sino 80 newton, apuntando hacia abajo. Y el respectivo brazo de palanca, en este caso, parte del punto A hacia el centro de gravedad, hacia el punto G. O sea que este sería su brazo de palanca. Perpendicular a la fuerza, siempre. Y la longitud de este brazo de palanca, si te das cuenta, es X, ¿cierto? Justamente sería X. Esas son las dos únicas fuerzas que generan torque. Profesor, ¿se olvidó de esta fuerza de azul? No. Esta fuerza de azul, como pasa por el centro de giro, genera un torque igual a cero. Por eso que no la estamos considerando. Entonces, solamente tenemos a estas dos fuerzas que generan torque. Suma de torques en sentido antihorario es igual a la suma de torques en sentido horario. Torques en sentido antihorario, ¿cuál será? El torque que genera esta fuerza de 30 newton, ¿cierto? Sería 30 fuerza por el brazo de palanca, que es 1,6. ¿Te acuerdas cómo era la definición de torque? A ver, si no te acuerdas, acá está. Era bien fácil. Torque es igual a más menos fuerza por brazo de palanca. Más cuando el giro era antihorario, menos cuando el giro era horario.
una definición bastante elemental, ¿cierto? Eso es lo que estamos usando nada más. Fuerza multiplicado por el brazo de palanca. En este caso, como hemos mencionado, en esta fórmula, cuando tenemos equilibrio, esta fórmula no lleva signo. O sea que en esta región vamos a colocar los torques que van en sentido antihorario con signo positivo y en esta otra región los torques en sentido que van en sentido horario con signo positivo también. Por eso que acá hemos colocado sin signo. ¿Ok? Bien. Entonces, estamos recordando la clase pasada, ¿no? Para ir conectando ideas. Acá tenemos de nuevo, ¿no? Sin signo, torque, F, fuerza por el brazo de palanca que sería X. Sería 80 multiplicado por X. Y se acabó, jóvenes, ¿no? Ahí se acabó, ahí empiezas a operar. Sería 30 por, si tú quieres, 16 por 1,6, bueno, ya. 80x, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y acá, operando, te saldría justamente el valor de 60 centímetros. Es solamente cuestión de operar. Alternativa a la letra D. ¿No? Este es simple, ¿no? Acá le sacas octava, octava, acá te queda 0,2, acá te queda 10. Ujú. Y operas y te sale este resultado. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, con todo esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el problema 8. Dice, una chica intenta deslizar un bloque rectangular homogéneo y uniforme de altura 2 metros y espesor 1 metro sobre una superficie horizontal, como se muestra en la figura. ¿A qué distancia X se debe aplicar la fuerza horizontal para que el bloque esté a punto de volcar? Considere el coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie horizontal, mu s es igual a 0,5. Lo que vamos a hacer entonces en este problema es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que vamos a dibujar en este caso va a ser el peso. ¿Y te acuerdas cómo se determinaba el peso? En este cuerpo extenso trazas las dos diagonales y el peso va a estar representado por este vector vertical y hacia abajo, actuando justamente en el centro de gravedad. Aquí va a estar localizado el peso, ¿no? Este tiene cierto peso, por ejemplo, digamos que sea m por g. No sabemos cuánto vale, solamente sabemos que tiene una cierta masa y multiplicado por la aceleración de la gravedad, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a dibujar, vamos a dejar aquí al peso, que se ubica justamente aquí, donde lo hemos puesto. mg. Muy bien. La otra fuerza que estamos observando sería esta, ¿no? La que aplica la señorita. Aplica una fuerza F. Una fuerza F. Perfecto. ¿Qué más? Va a haber una fuerza de rozamiento. Dice que el bloque está a punto de volcar. O sea que esta fuerza de rozamiento no va a ser cualquiera. Va a ser una fuerza de rozamiento estática máxima. En esta dirección, jóvenes, sería un vector, en esta dirección sería F, S máximo. Acá está, ahí estaría la fuerza de rozamiento en este caso. Ahora, profesor, la fuerza normal. ¿Dónde ubico la fuerza normal? ¿Lo ubico en el centro? ¿Lo ubico en qué posición? Acá viene el problema, jóvenes. Acá está la sutileza del problema. Dice, ¿a qué distancia X se debe aplicar una fuerza para que el bloque esté a punto de volcar? Si está a punto de volcar, va a haber un contacto mínimo entre, en este caso, este bloque rectangular y el suelo.
Y cuando hay ese contacto mínimo es cuando la fuerza normal se ubica justamente en este punto de aquí. Es como si estuviese levantando todo esta superficie, bueno, este cuerpo rectangular, lo estaría empujando y esta parte estuviera como levitando, estuviera como que ya fuera de contacto con la superficie. Por eso que el único punto en donde tendría contacto este cuerpo sería justamente en este borde, porque esta parte de aquí estaría como flotando, no estaría en contacto con el suelo. Por eso es que la fuerza normal se encontraría aquí, exactamente ahí. ¿Te das cuenta, joven? ¿Qué otra fuerza más falta dibujar? ¿El diagrama de cuerpo libre está completo o no? Claro, está completo. Ya no hay nada más que dibujar. Entonces vamos a elegir nuestro centro de giro. Eso lo vamos a hacer más adelante. ¿Por qué? Porque vamos a aplicar primero la primera condición de equilibrio. Te dice, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La fuerza que apunta hacia arriba es la fuerza normal y la fuerza que apunta hacia abajo sería el peso en este caso. Sería mg. ¿Estamos claros, jóvenes? O sea, fuerza normal es igual a m por g. ¿Sí? Perfecto. Ahora, suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la derecha. Hacia la izquierda, la que apunta, o la fuerza que apunta sería fuerza de rozamiento estático máximo. Y hacia la derecha, ¿quién apunta? La fuerza F que está aplicando la chica. ¿Estamos claros, jóvenes, con eso? ¿Sí? Claro, si se cumple la primera condición de equilibrio, se tienen que cumplir todas estas ecuaciones. Profesor, pero la fuerza Fs máximo ya conocemos cuánto vale, ¿cierto? Claro, sería, acá dejo al F, y Fs máximo es mu S, coeficiente de rozamiento estático, por la fuerza normal. Y tú dirás, profesor, pero ya conocemos la fuerza normal. Fuerza normal es igual a m por g. ¿Estamos claros, jóvenes? O sea, que en conclusión sería mu S, a ver, sería mu S por la fuerza normal que sería mg. Esto es igual a F. Y se acabó, jóvenes. Entonces, ahí nomás lo dejamos. Ahí nomás dejamos a nuestra fuerza. F es igual a mu S por mg. ¿Está claro, jóvenes? Excelente. Ahora, vamos a ver la segunda condición de equilibrio. ¿Te parece? Entonces, la segunda condición de equilibrio la tenemos que aplicar, obviamente, respecto a un punto. Voy a ver que este punto que me conviene sería este punto que le voy a llamar A. Este punto A. Entonces, yo elijo este punto A y voy a calcular los torques respecto a este punto A. Y en este caso, el torque de la fuerza normal y el torque de la fuerza de rozamiento estático máximo sería cero. ¿Por qué? Porque está pasando por este centro de giro. Entonces solamente generaría torque dos fuerzas, nada más. Empecemos, jóvenes. La primera fuerza sería esta fuerza F. ¿Ok? Trazamos la línea. Trazamos una línea aquí. Y del centro de giro trazamos un respectivo brazo de palanca. Sería este de aquí. Este sería su brazo de palanca. Perpendicular a la prolongación de la fuerza. Y en este caso, este brazo de palanca sería X, si te das cuenta, ¿no? Desde A hasta la prolongación de la fuerza sería esta longitud X. Entonces acá colocamos X. Muy bien. De nuevo, ahora vamos con esta fuerza de aquí. Esta fuerza es el peso. El peso es M por G. Y lo que vamos a hacer en este caso es prolongar, prolongar, prolongar. Y del centro de giro
del centro de giro, que es el punto A, hacia la prolongación de la fuerza, vamos a trazar una línea perpendicular y esa línea va a tener la longitud de D entre 2. Si te das cuenta por la gráfica, esta fuerza actúa a la mitad, o sea, la prolongación llega a la mitad de este segmento D, de la longitud D. O sea que esta longitud de morado, en este caso, sería D entre 2. D vale 1, o sea, D entre 2 sería 0,5 metros. ¿Estamos claros, jóvenes, con eso? Sí, estamos claros, jóvenes. Muy bien. Y bueno, ahora vamos a reemplazar en la segunda condición de equilibrio. ¿Ok? Entonces sería suma de torques en sentido antihorario. El que te genera torque en sentido antihorario sería el peso, ¿cierto? Sería M por G multiplicado por 0,5, que sería el brazo de palanca. Fuerza mg por el brazo de palanca 0,5. Y esto es igual a la suma de torques en sentido horario. En sentido horario sería esta fuerza F de aquí. Sería F multiplicado por X. Y justamente nosotros queremos conocer X. Sigamos, jóvenes, sigamos. Sería 0,5 mg, simplemente lo estoy cambiando de lugar. Esto es igual. Pero F, jóvenes, F tiene el valor de mu s mg. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Mu s mg. Sería mu s mg. Y lo multiplicamos por x, ¿no? Lo único que hemos reemplazado es este f, hemos reemplazado por mu s mg. Ahí está, joven. Si te das cuenta, se cancela mg, mg, o sea, te queda, ¿qué te queda aquí? Te queda 0,5 es igual a mu s por x. Profesor, pero mu s es dato, 0,5 vale. Reemplaza entonces, ¿no? Sería 0,5 igual, mu s vale 0,5 multiplicado por x. Y de ahí fácilmente se puede calcular cuánto vale x, ¿cierto? En este caso, x vale 1 metro. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, esa sería la respuesta para este problema. Un problema que no te digo que sea fácil. Tampoco es operativo. Es un problema tipo examen de admisión. Para pensar, poco operativo. Necesitas de ahí de un paso, digamos, algún truco por ahí aplicar, algún razonamiento en este caso. O sea, en este caso sería un problema tipo examen de admisión. Bien, jóvenes, todo claro hasta ahí. Estamos recuperando. Este tema es bastante complicado para algunos jóvenes, así que por eso estamos haciendo énfasis. ¿Ok? A ver, vamos a continuar entonces. El último problema lo dejamos para la tarea, jóvenes, o lo podemos hacer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sería tarea? ¿Mm? Bueno, si no dicen nada, entonces lo dejamos como tarea. De todas formas, te voy a dar una especie de pauta de cómo hacerlo. ¿Ok? Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre, que es lo más clave en el problema siguiente. ¿Ok? El último problema. El problema más difícil de la clase anterior sería este de aquí. ¿De acuerdo? La puerta mostrada en la figura está en equilibrio. Su ancho es de 1 metro y su peso de 80 newton. La distancia entre las bisagras es 2/3 de metro. Si el peso de la puerta es soportado únicamente por la bisagra superior,
Determine la magnitud de las fuerzas ejercidas por las bisagras A y B sobre la puerta respectivamente. Entonces, jóvenes, lo primero que se hace siempre va a ser un diagrama de cuerpo libre. No hay nada más que hacer en este caso. ¿Ok? El peso, por ejemplo, el peso de la puerta estaría representado, por ejemplo, por este vector de aquí, este vector verde. Y el peso de la puerta es dato, es 80 newton. ¿Qué más? La fuerza de reacción de la bisagra, ¿no? Dice que la bisagra superior soporta todo el peso. Dice, si el peso de la puerta es soportado únicamente por la bisagra superior, lo que te quiere decir es lo siguiente, que en esta bisagra superior habrá fuerza de este tipo, una fuerza que soporta el peso, que le vamos a llamar RY, y va a haber otra fuerza que evite que se vaya de un lado la bisagra. Le vamos a llamar RX. ¿Ok? La suma vectorial de esos RY y RX será justamente el vector que le vamos a llamar, porque se llama la bisagra A, RA. ¿Ok? Entonces, nuestra tarea es conseguir el valor de RY y RX. La suma vectorial te va a dar el valor de RA. Y por otro lado, en la bisagra B, como no soporta ningún peso, solamente habrá una fuerza de reacción nada más, normal. O sea que esta sería la reacción normal en B. Y le llamamos RB. ¿Ok? ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces, la clave del problema es la siguiente. Vamos a borrar esto. El RA es la suma vectorial de los vectores Rx y Ry, así que no es necesario colocarlo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar primera condición de equilibrio. En este caso, Ry y el peso son iguales. Rx y Rb también son iguales, aplicando primera condición de equilibrio. Y aplicando segunda condición de equilibrio, ¿en qué punto? En este punto, en el punto A justamente, en la bisagra A. En este punto A vamos a aplicar segunda condición de equilibrio. Con eso habríamos cancelado los torques de Rx y Ry y solo tendríamos los torques debido al peso y debido a esta fuerza de reacción. Y más o menos te lo coloco ahí. De esta manera calcularías Rb. Y si tú calculas RB, calculas automáticamente Rx. ¿De acuerdo? Ahora, teniendo a Rx y teniendo a Ry, recuerda de que Ry es igual a 80, dado por la primera condición de equilibrio, tendrías Rx conocido, Ry conocido, aplicas teorema de Pitágoras y te salió el problema. Te salió la reacción en el punto A. Y la reacción en el punto B ya te había salido automáticamente, ¿no? Al momento de aplicar segunda condición de equilibrio. Y si se hace de manera correcta este problema, sería la alternativa a la letra B. La clave de la resolución del problema es realizar un correcto diagrama de cuerpo libre. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ya habíamos dictado las claves de la tarea, ¿no, jóvenes? Ahí está, si quieren tomar captura de pantalla al problema 6. Ya nos vamos despidiendo, jóvenes, de la pantalla, de esta pantallita negra. Nos vamos despidiendo. Todas las alternativas son la letra A. En la semana pasada, te diste cuenta, ¿no? Todas son la letra A. Muchas gracias, jóvenes. En esta parte ya hemos tratado de recuperar. Ahora con las diapositivas vamos a avanzar mucho más rápido. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario, alguna pregunta? Para pasar a otro tema totalmente diferente.
Entonces vamos a darle paso a la tecnología, jóvenes. Vamos a ver en este caso el tema de la semana, que es trabajo y energía, ¿ok? Trabajo y energía. Muy bien, entonces, el trabajo mecánico y la energía mecánica, vamos a ver que están relacionados. El trabajo mecánico está relacionado con fuerzas y desplazamientos. Y la energía mecánica va a estar relacionada de diversas maneras. ¿Por qué? Porque hay la energía mecánica está compuesta de tres tipos de energía. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y vamos a ver también más adelante que el trabajo mecánico y la energía mecánica van a estar relacionados entre sí. Definición de trabajo mecánico. Cantidad escalar que indica la acción de una fuerza cuyo efecto es producir desplazamiento. Entonces, trabajo es igual a la fuerza paralela al desplazamiento por el desplazamiento. Entonces, ahí tienes una persona que está realizando trabajo porque aplica una fuerza y existe un determinado desplazamiento. ¿Ok? Trabajo de una fuerza constante. Entonces, nosotros vamos a ver a continuación cómo calcular el trabajo, pero para una fuerza constante. O sea, una fuerza que mantiene constante el módulo y su dirección. Y ese trabajo se expresa de la siguiente manera. Si tienes una persona, ah, por ejemplo, aplicándole una fuerza F a esa caja, esa fuerza F forma respecto al horizontal un ángulo θ, y se ha desplazado ese vector D, fuerza constante, como te puedes dar cuenta. Si te das cuenta, la fuerza no ha cambiado en ningún momento de módulo y de dirección, sigue siendo el mismo. Entonces, así estaría definido el trabajo. Trabajo es igual a F coseno de θ por D. ¿Ok? Esa sería la definición de trabajo de la fuerza constante. Las unidades de ese trabajo estarían dadas por los joules, ¿ok? En el Sistema Internacional de Unidades. Y en este caso, F es la magnitud de la fuerza constante, D es la magnitud del desplazamiento, y θ es el ángulo constante entre la fuerza y el desplazamiento. ¿Ok, jóvenes? Entonces, hay formas de simplificar esta fórmula. Obviamente, sí las hay. ¿Ah? Pero vamos a trabajar para esta clase de esta manera, ¿ok? Con esta definición de F coseno de θ por D. Esa sería nuestra definición de trabajo mecánico para una fuerza constante. Observaciones. Si la fuerza no produce desplazamiento D igual a cero, entonces trabajo es igual a cero, ¿no? Es algo bastante obvio, ¿no? De la ecuación anterior, si D es igual a cero, reemplazas. D es igual a cero, entonces trabajo te sale cero también, obviamente. Dos, si la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento, te das cuenta que el ángulo θ es igual a cero, ¿no? O sea que la fuerza y el desplazamiento, los dos vectores tendrían la misma dirección. O sea que trabajo es igual a F por D. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tienes fuerza y desplazamiento. Tienen la misma dirección. El ángulo entre los dos es igual a cero radianes. ¿Ok, jóvenes? 3. Si la fuerza tiene dirección opuesta al desplazamiento, el ángulo sería pi radianes. Entonces sería trabajo negativo. En este caso tenemos una fuerza opuesta al desplazamiento y cuando son opuestos, reemplazando coseno de pi vale menos 1 de la fórmula anterior, entonces el trabajo te sale menos F por D. ¿Ok?
Muy bien, jóvenes. Ahí estamos. Ahí tenemos esa fuerza. Ahí está todo bien explicadito, jóvenes. ¿Ok? Vamos a ver ahora el punto número 4. Dice, si la fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento, θ es igual a pi medios, entonces trabajo es igual a cero. O sea que la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. Si te das cuenta, el trabajo está definido por F, coseno de θ por D. El coseno de θ, en este caso, coseno de pi medios, cuando θ es igual a pi medios, es igual a cero. Por eso que el trabajo sale cero. ¿Ok? Entonces ya sabes, si la fuerza es perpendicular a tu desplazamiento, no hay trabajo. Trabajo igual a cero. 5. Si el trabajo resultante es igual a la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas. Si tienes, por ejemplo, varias fuerzas, F1 más F2 más F3 hasta N. La suma vectorial de todas esas fuerzas te da la fuerza resultante. Y justamente lo que te dice es que el trabajo de la fuerza resultante es la suma de los trabajos parciales de cada una de las fuerzas. O sea, trabajo F es igual a trabajo F1 más trabajo F2 más, así sucesivamente hasta trabajo Fn. ¿Ok, jóvenes? Trabajo total, justamente se le llama. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver qué problemitas podemos hacer respecto a lo que hemos visto. Vamos a buscar algún problema para ir ganando confianza, ¿ok? A ver. Ujú. Vamos a ver problemitas para aplicar lo que estamos aprendiendo, ¿ok? A ver, el problema. Ujú. El problema número 2 me gusta. Vamos a ver entonces, jóvenes, el problema 2, ¿ok? Dice, sobre un bloque se aplica una fuerza de magnitud F igual a 40 newton y ángulo 37 grados, como se muestra en la figura. Determina el trabajo desarrollado por la fuerza cuando el bloque se desplaza la distancia de 5 metros. Entonces, tienes a esta persona aplicándole una fuerza F, que como te das cuenta, forma un ángulo de θ grados igual a 37 grados. Y esta fuerza va a ser constante. Y va a haber un desplazamiento, como te dice el problema, de 5 metros. Entonces, lo que estaríamos haciendo en este caso, lo que primero tendríamos que hacer, es simplemente aplicar la fórmula que habíamos visto. El trabajo de la fuerza F para desplazar el bloque de una distancia de 5 metros sería trabajo de la fuerza F igual a F por el coseno de 37. ¿Por qué coseno de 37? Porque es el ángulo que forma, en este caso, la fuerza con el desplazamiento. Ese sería el ángulo que forman ambos. ¿Ok? Y en este caso, por D. Reemplazas. F es dato de problema 40 newton. Coseno de 37 es 4 quintos. Y el D, dato de problema 5 metros. O sea, el trabajo de esa fuerza F sería de 160 joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Lo único que hemos hecho en este caso es reemplazar la fórmula, aplicar la fórmula nada más. Tienen la fórmula, eh, identificas cuál es la fuerza, cuál es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, cuál es el vector desplazamiento, el módulo, los módulos de estos vectores, y los reemplazas en esa fórmula y se acabó el problema. Alternativa a la letra D. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta?
Estamos aplicando ya rápidamente lo que estamos viendo, este concepto de el trabajo de la fuerza constante. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro problemita también que está de acuerdo a lo que estamos viendo. Veamos el problema número 1. Dice, con respecto al concepto de trabajo, indique verdad o falsedad en las siguientes proposiciones. Primero, el trabajo de una fuerza constante es siempre positivo. A ver, vamos a ver si hay un contraejemplo. Encontremos algún contraejemplo. Por ejemplo, tenemos ese caso, tenemos ese auto que está jalando a ese gigantesco bloque con una fuerza F, y vamos a ver de que esa superficie sobre la cual se mueve el bloque va a tener una fricción. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice, si F mayúscula y F minúscula son constantes, entonces, en este caso, el trabajo de la fuerza F mayúscula sería F por D. ¿Por qué, profesor? F por D. Porque F, este F de rojo, el F mayúscula, y el D están en la misma dirección y en el mismo sentido. Cuando ocurre eso, es cuando el ángulo, ¿te acuerdas? El ángulo teta vale 0 grados. En conclusión, trabajo es F por D, y ese F por D es mayor a 0. Sin embargo, en el caso de la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza F minúscula, eso no sería el caso. En el caso de F minúscula, ¿te acuerdas? Trabajo es F coseno de teta por D. Coseno de teta sería coseno de pi radianes, porque F, este vector de celeste y el vector de morado, son opuestos, forman pi radianes o 180 grados hexagesimales, como lo quieras llamar. De todas formas, el coseno de pi radianes vale menos 1. Por eso que te sale el trabajo negativo, menos F por D. Entonces, cuando te dicen, ¿no? El trabajo de una fuerza constante siempre es positivo, no. La fuerza de rozamiento actúa de manera constante, pero es negativa. Falso. 2. El trabajo de la fuerza resultante sobre un cuerpo con MRU es nulo. Entonces, esa pregunta es interesante. Vamos a analizarla paso a paso. Vamos a ver o vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre en este caso. ¿Qué hemos dibujado aquí? Aquí hemos dibujado el peso igual a mg, y que también hemos dibujado la fuerza normal igual a n. ¿Te acuerdas cuando el cuerpo estaba realizando MRU? ¿Qué era lo que sucedía? Suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Igual, suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda es igual a suma de fuerzas que apunta hacia la derecha. De ahí deducimos fácilmente de que n asterisco es igual a mg, y que F grande, F mayúscula, es igual a la fuerza de rozamiento F minúscula. ¿De acuerdo? Es por lo que habíamos visto en las clases pasadas. Entonces dice, si el cuerpo tiene MRU, la fuerza resultante es nula. Claro, obviamente, ¿no? Justamente lo que habíamos visto era esas condiciones que hablamos, suma de fuerzas que apunta hacia arriba, es igual, y etcétera, etcétera. Eso es cuando la fuerza resultante es nula. Y si la fuerza resultante es nula, el trabajo total sobre el cuerpo también va a ser nulo. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Tú dirás, profesor, ¿por qué? ¿Por qué necesariamente tiene que ser así? Recordemos, por ejemplo, el trabajo del peso, ese trabajo del peso es perpendicular al desplazamiento. ¿Ok? El trabajo del peso, como es perpendicular al desplazamiento, vale 0. Este peso, ese de aquí, mg, forma 90 grados con el desplazamiento, vale 0. El trabajo de la fuerza normal, perpendicular al desplazamiento, 0 también. ¿Qué más? Y
¿Y qué me quedaría? Trabajo F mayúscula y trabajo F minúscula. Solamente me quedan estos dos. Pero no te olvides de que estos, como, como son, digamos, estamos en MRU, las fuerzas implicadas tienen que ser de módulos iguales. ¿De acuerdo? O sea que si acá hay una fuerza F por D, F más F por D, acá habría un menos F por D. De esa manera se cancela y suma cero. Y como consecuencia, como una regla práctica, siempre el trabajo de la fuerza resultante, o también se le llama trabajo neto, ojo con ese término, trabajo neto sobre un cuerpo que realiza MRU es cero. ¿De acuerdo, jóvenes? Hay otras condiciones también en las cuales el trabajo neto es igual a cero. Una de ellas, no las voy a mencionar ahorita, pero una de ellas es cuando está realizando el cuerpo MRU. En este caso sería verdadero. ¿Ok? 3. La fuerza resultante sobre un cuerpo con MRV puede realizar trabajo negativo. Supongamos que este bloque tiene una determinada velocidad V0 y reduce su velocidad. O sea, el bloque está desacelerando. ¿Ok? Entonces, si el movimiento es desacelerado, o sea, si la velocidad final V, esta velocidad final V, es en un módulo menor a la velocidad inicial V0, entonces, en este caso, F, la fuerza de rozamiento, sería mayor en módulo a la fuerza F mayúscula. Profesor, ¿y eso por qué sucede? ¿Por qué sucede? Justamente aplicando la segunda ley de Newton, jóvenes. Si el cuerpo está desacelerando, ¿la aceleración hacia dónde apunta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda estaría apuntando. ¿Te das cuenta? Entonces, aplicando segunda ley de Newton, es fuerzas que están a favor de la aceleración. Sería F minúscula, fuerza de rozamiento, menos fuerzas que están en contra de la aceleración, F mayúscula, es igual a M por A. Es por eso que vemos de como M por A siempre tiene que ser positivo, F minúscula va a ser mayor a F mayúscula. Y también por lógica, jóvenes, ¿no? Si tienes un bloque que ha sido lanzado y está reduciendo su velocidad, es porque hay una fuerza de rozamiento que está causando ese movimiento desacelerado. Entonces, acá, yendo ya a la pregunta, dice, la fuerza resultante sobre un cuerpo con MRV puede realizar, en este caso, trabajo negativo, pues sí, sí puede realizar, porque el cuerpo, en este caso, este bloque se está deslizando hacia la derecha y la fuerza resultante apunta hacia la izquierda. ¿Qué pasa cuando la fuerza apunta hacia un lado y el desplazamiento apunta hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto? En ese caso, el trabajo es negativo. Entonces, sería negativo. Ahí como lo puedes observar. Trabajo total, FD, menos F minúscula D, factorizas el D y todo eso te sale negativo. Sería verdadero. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces la alternativa sería la letra A. Pregunta número 1, la letra A. ¿Ok? ¿Todo bien, jóvenes? A ver, yo creo que ya vamos a continuar. Vamos a continuar con la teoría. Vamos a ir yendo así, jóvenes. Teoría y problemas, ¿de acuerdo? Para ir practicando. Ahora vamos a trabajar, ya no con, valga la redundancia, ya no con trabajos de fuerza constante, como lo habíamos visto, ¿no? Una fuerza constante en módulo y en dirección. No, ahora la fuerza que vamos a tener en cuenta va a ser variable.
Entonces, ¿cómo calculamos el trabajo de esa fuerza variable? Una fuerza es variable cuando su magnitud y o dirección varía. Se puede determinar mediante la gráfica de la fuerza en función de la posición, siempre que la variación de la fuerza sea simple. Entonces tenemos las gráficas. Posición en el eje horizontal, fuerza en el vertical. Acá tenemos posición X0, fuerza F0, posición X, fuerza X. Y el área bajo esa curva, bajo esa línea roja, esta área, me va a dar justamente el valor del trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el trabajo en este caso sería simplemente se calcula calculando el área de ese trapecio, o sea, el área bajo esa curva roja que estamos observando. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso sería bastante sencillo, ¿no? Donde F barra, en este caso, solamente son nombres, nada más. Es F0 más F entre 2, y eso se le llama fuerza media. F0 es la fuerza sobre el cuerpo en la posición X0, y F la fuerza sobre el cuerpo en la posición X. ¿Ok? Y D es igual a X menos X0 es el desplazamiento. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Te acuerdas? Las clases pasadas nos están ayudando bastante. Desplazamiento era X menos X0. X era la posición final y X0 la posición inicial, en este caso. Bien, jóvenes, entonces, en conclusión, concluyendo con toda esta diapositiva, lo que extraemos es que cuando tenemos fuerzas variables, lo que necesitamos para calcular el trabajo de dicha fuerza es esta gráfica, posición-fuerza. Si no me dan esta gráfica, es imposible que yo pueda calcular el trabajo de la fuerza variable. Me tienen que dar esta gráfica. Te dan esta gráfica y lo que tienes que hacer es calcular el área bajo la curva que te dan. Eso es todo. Eso sería todo lo que tendrías que hacer. El área bajo la curva sería el trabajo, en este caso, de la fuerza variable. Bien, jóvenes. A ver, ¿qué más? Observaciones. El trabajo de la fuerza elástica. Habíamos visto que la fuerza elástica se define como, en este caso, K por X, ¿no? Donde se llama a esa fórmula la ley de Hooke, donde K es la constante elástica, se determina mediante la gráfica F en función de X. Acá tenemos de nuevo, mira, la deformación, fuerza. Como en el caso anterior, posición, fuerza. Y la gráfica sería de este tipo. Esta línea de aquí, esta línea roja. Entonces lo que tendríamos que calcular es el área bajo esa curva, bajo esa línea roja, que sería el área de un triángulo, nada más. Entonces el trabajo de esa fuerza variable, que es la fuerza elástica, se calcula de esa manera. 1/2 de K por X al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, de esa manera nosotros calcularíamos el trabajo de la fuerza variable. En realidad, cualquier trabajo, como por ejemplo en este caso, cualquier trabajo variable se calcula usando ese diagrama posición, fuerza. O en este caso, la posición le llaman deformación. Es lo mismo al final. Es algo análogo, parecido. Ok, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a antes de pasar al receso, vamos a leer al menos el problemita número 3 que está en donde se puede, en donde aquí te dan una gráfica, en este caso, fuerza versus posición. Todavía no vamos a resolver el problema 3, pero en este problema 3 vamos a ver de que si, por ejemplo, te dicen, ¿no? Queremos calcular el trabajo de la fuerza variable de t igual a 2 a t igual a 4, lo único que tendrías que hacer es calcular el área
desde 2 a 4, fijas, mira, 2, 4, desde este punto, toda esta curva, el área bajo la curva, o sea, el trapecio de amarillo que estás viendo ahí. El área de ese trapecio de amarillo te daría el trabajo de esa fuerza variable entre t igual, mejor dicho, entre x igual a 2 y x igual a 4. Entre x igual a 2 y x igual a 4 habría un trabajo mecánico igual en valor es al área bajo la curva, que sería en este caso el área de ese trapecio amarillo. Pero esto lo vamos a ver después, ¿ok? Pero más o menos es para que nos vayamos familiarizando con lo que estamos viendo, ¿ok? Vamos a regresar en 15 minutos, jóvenes. Ok, jóvenes, entonces vamos a ver ahora lo que es un nuevo concepto que le vamos a llamar potencia media, ¿ok? ¿En qué consiste la potencia media? Es una cantidad física escalar que indica el trabajo realizado en un intervalo de tiempo. Entonces, potencia media es igual al trabajo entre intervalo de tiempo, pero como lo habíamos llamado al trabajo por el W y al intervalo de tiempo por T, sería W entre T, nada más. Las unidades en el sistema internacional son los watts. Observaciones. Definición equivalente de potencia media sería la fuerza paralela a la velocidad por la velocidad, o F coseno de teta por B, donde ese ángulo teta es el ángulo que forma el vector fuerza con la horizontal. Es justamente te dan, por eso te dice F coseno de teta. ¿Ok? Donde F es la magnitud de la fuerza, V es la magnitud de la velocidad y θ es el ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección de la velocidad. Y bien, jóvenes, entonces el punto número 2, observación 2, dice, si la fuerza tiene la misma dirección que la velocidad, entonces el ángulo θ es igual a 0 en este caso. ¿Y qué tendríamos? Que coseno de 0 es igual a 1. Reemplazando en la ecuación anterior, tendríamos que potencia es igual a F por B. ¿Ok? A F por B. O sea, fuerza por velocidad. Sería otra definición de potencia. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a utilizar una definición u otra dependiendo del problema que nos estemos enfrentando. Muy bien. Ahora, vamos a ver si podemos hacer algún problemita con todo esto. Vamos a ver. Aquí. Mm, mm, claro. Problema número 4. Está bonito para justamente ilustrar este concepto de potencia media. Dice, una grúa de construcción eleva lentamente con rapidez constante una carga de materiales mediante unas poleas accionadas por un motor 10 metros en 20 segundos. Si la masa total, la plataforma y materiales es de 800 kilogramos, determine la potencia desarrollada por el motor. Esa es la pregunta que te hacen. Entonces tenemos ahí esa grúa que está elevando con rapidez constante esa carga. ¿Te das cuenta? ¿De entonces, lo que podemos observar es que si estás elevándose la carga con rapidez constante, que esa carga esté en equilibrio. O sea, se cumpliría la primera condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros queremos saber es determinar la potencia media cuando ha recorrido esta distancia D en un cierto tiempo T, teniendo en cuenta que la masa M de todo ese material es de 800 kilogramos.
Entonces, ¿qué podríamos hacer en este caso? Diagrama de cuerpo libre, jóvenes. Hagamos un diagrama de cuerpo libre de la carga. Primero vamos a dibujar a esta fuerza F, que es la fuerza que genera la grúa para poder elevar a esa carga. Luego está el peso de la propia carga, igual a M por G. Si te das cuenta, ya no hay otra fuerza más que agregar. Diagrama de cuerpo libre completo. ¿Ok? Entonces, de la primera condición de equilibrio, ¿te acuerdas? Suma de fuerzas que apunta hacia arriba igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. F es igual a M por G, ¿no? O también lo que te dice la diapositiva, sumatoria de F y igual a F menos MG igual a 0. En conclusión, lo que habíamos mencionado, suma de fuerzas que apunta hacia arriba, F, igual, suma de fuerzas que apunta hacia abajo, MG. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es otra manera de escribir la primera condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Como la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Bueno, es solamente una manera de expresar. Ahora, el trabajo de la fuerza. El trabajo de esta fuerza, F, sería F por D, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la fuerza F está en la misma dirección y en el mismo sentido que el desplazamiento. Por eso que es un trabajo, en este caso, positivo. Y como la fuerza F ya la hemos calculado, vale M por G, reemplazando, aquí tendríamos esta F vale M por G, entonces este MG lo coloco aquí. Sería MG por D. Entonces, ya teniendo el trabajo, teniendo el tiempo, ¿no? Acá me dan de dato, quiero calcular la potencia en, digamos, en 20 segundos ha ascendido 10 metros. Entonces, mira, tengo D, tengo el tiempo. Ahora, ¿podemos o no podemos reemplazar en la definición de potencia media? Claro, la definición de potencia media te dice trabajo entre tiempo. El trabajo es M por G por D. Está aquí, el trabajo. Entre el tiempo. Y lo único que tienes que hacer en este caso es reemplazar valores, ¿no? M es la masa de la carga, 800 kilogramos. Eh, G es la aceleración de la gravedad, te la tienen que dar como dato. Si no te la dan como dato, agrégale ahí. G es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. D es la distancia en la que se ha elevado la carga, que sería en este caso de 10 metros. Y el tiempo es el proceso en el cual sucede todo, ¿no? Desde que ocurre todo ese levantamiento de la carga, ocurre un tiempo de 20 segundos. Hace las operaciones, ¿no? No es nada complicado, acá se cancela un 0, acá mitad 1, mitad 4, al final multiplicas y te sale 4000 watts, ¿ok? Pero no te olvides de que el prefijo kilo vale 1000, o sea, 4000 watts o 4 kilowatts es lo que vamos a tener. Alternativa, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, hasta aquí hemos aplicado el concepto de potencia media, que es de lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Todo claro? Todo está claro, ¿no? Ujú, interesante. Ya. Vamos a seguir con la teoría, entonces. Sigamos con la teoría. Vamos a hablar ahora de energía. Energía. Capacidad de un sistema para realizar trabajo. Esa sería la definición de la energía. Un cuerpo adquiere energía si recibe trabajo. Entonces, energía de un sistema es igual al trabajo recibido por el sistema. Entonces, si tienes un estado de movimiento, tienes una energía mecánica. Por ejemplo, en posición X sería energía potencial
EP. Si tenemos velocidad V, sería una energía cinética, por ejemplo, ¿no? Entonces, profesor, ¿hay muchos tipos de energía? Sí. Como tú puedes observar, hay energía cinética, energía potencial, o también llamado energía potencial gravitatoria, y también hay otro tipo de energía que lo vamos a ver más adelante, que se llama energía potencial elástica. De cualquier forma, jóvenes, la energía es esa capacidad de ese sistema para realizar trabajo. Y vamos a ver más adelante de que la energía mecánica va a ser la suma de las tres energías que hasta hemos mencionado. Energía cinética, más la potencial y más la elástica. Ahí tenemos, por ejemplo, un, eh, una montaña rusa, ¿no? En donde se puede aplicar algunos teoremas de conservación de la energía, pero todavía no hemos hablado de eso, así que no voy a comentar todavía de eso, ¿ok? Energía cinética, empecemos por lo más fácil. ¿Qué es energía cinética? Cuando una fuerza realiza trabajo para poner en movimiento a un cuerpo, se dice que éste adquiere energía cinética. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez al cuadrado o un medio de m por b cuadrado. O sea, si tú tienes un cuerpo de masa m y con una rapidez v, puedes calcular de una manera bastante simple su energía cinética. Energía cinética es igual a esa fórmula que ves ahí. ¿Ok, jóvenes? Las unidades, como toda clase de energía, están dadas en joules. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tienes un cuerpo que tiene una determinada masa y con una cierta cantidad, con una cierta velocidad, ¿no? Y esa velocidad tiene una rapidez. Entonces, ese cuerpo tiene una determinada energía cinética. Ahora, algo importantísimo, jóvenes, que vamos a ver inclusive en las siguientes clases, semana 11, semana 12, teorema del trabajo y la energía cinética. Establece que el trabajo realizado por la fuerza resultante sobre un cuerpo produce un cambio en su energía cinética. O sea, trabajo de la fuerza resultante es igual al cambio de la energía cinética. O trabajo neto es igual a la variación de la energía cinética. Lo que te dice la fórmula. Trabajo neto es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Esa sería lo que se llama el teorema del trabajo y la energía cinética, sumamente utilizado. Por ejemplo, acá tenemos un bloque de masa m con una determinada velocidad v0. Este bloque con su masa m y tiene una velocidad v. Entonces, podemos decir de que en este bloque ha habido un trabajo neto que ha actuado sobre ese bloque. Y ese trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos que actúan sobre ese cuerpo, genera esa variación de energía cinética. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, este teorema es fundamental. Hay que marcarlo con doble cuadro porque es muy importante en lo que va el curso. Vamos a ver, hay un problema en donde podemos justamente ilustrar este teorema del trabajo y la energía cinética, ¿ok? A ver. Excelente. Problema número 3. ¿Qué te dice el problema 3? Dice, un bloque de masa 0,5 kilogramos se desplaza sobre una superficie horizontal en la dirección del eje más X por acción de una fuerza que varía con la posición X, como se muestra en la figura. Si la rapidez del bloque en la posición X igual a más 2 metros es 2 metros por segundo,
Determine la energía cinética cuando pasa por la posición x igual a más 4 metros. Entonces, jóvenes, es un problema interesante. No es tan fácil, pero está bastante interesante. Te hablan de una fuerza variable. O sea, para cuando te hablan de una fuerza variable, necesariamente te tienen que dar una gráfica. Posición, fuerza. Justamente como lo vemos ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, vemos ahí esa gráfica posición, fuerza, ¿no? En el eje X tienes a la posición expresado en metros, en el eje Y a la fuerza expresado en newton. Ahora, lo que vamos a analizar en este caso va a ser el movimiento del bloque entre la posición x igual a 2 metros, o sea, en x igual a 2, hasta x igual a 4 metros. Eso es lo que nosotros vamos a querer analizar. Lo demás no nos interesa, ¿ok? Entonces, solamente vamos a analizar esas posiciones porque justamente lo que te menciona el problema. Te menciona de una rapidez cuando la posición es igual a 2 metros y te pide la energía cinética cuando la posición es de 4 metros. Entonces, justamente vamos a ver eso. Solución. Trabajo en la fuerza F entre x igual a x0 igual a más 2 metros y x igual a más 4 metros, sería justamente, trazando, mira, trazando esta línea, el área bajo esta curva que estamos viendo ahí. O sea, el área de ese trapecio me estaría dando el trabajo de la fuerza variable entre x igual a 2 metros y x igual a 4 metros, ¿ok? Entonces, justamente calculamos el área de ese trapecio, es sumamente sencillo, jóvenes, ¿no? Base, base mayor más base menor por altura sobre 2. Área del trapecio. Y calculando nos da 15 joules. ¿Qué hacemos ahora, jóvenes? Hemos visto de que existe una relación entre el trabajo neto y la variación de energía cinética. Justamente vamos a mencionar, vamos a aplicar el teorema del trabajo y la energía cinética. Entonces, el trabajo neto que ustedes están viendo aquí, trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética final será la vamos a considerar cuando X es igual a 4 metros. No sabemos cuánto vale. Simplemente le ponemos S. Y la energía cinética inicial, sí podemos conocer cuánto vale. ¿Por qué, jóvenes? Porque justamente tienes la información de que cuando X es igual a 2 metros, la velocidad es de 2 metros por segundo. Entonces, de esa manera puedes calcular esta energía cinética inicial. Y fíjate, joven, tienes trabajo. El trabajo es justamente el área del trapecio que hemos visto. Y tienes la energía cinética inicial. Entonces podemos calcular fácilmente la energía cinética final, que era lo que nosotros queríamos. El problema está resuelto. Claro, ¿por qué? Porque este W de lo que habíamos visto vale 15, el área de trapecio, el trabajo de la fuerza variable. Acá reemplazamos 15. La energía cinética no la tocamos, la dejamos ahí. Y esta energía cinética inicial la podemos calcular. Un medio, la masa es 0,5 kilogramos y la velocidad es 2. Reemplazando, jóvenes, la energía cinética en este caso nos daría 16 joules. ¿Estamos claros con eso? Muy bien, jóvenes. Entonces, espero que haya quedado claro una aplicación directa de lo que estamos viendo, teorema de trabajo y energía cinética, ¿ok? Y de paso también aplicando cómo se calcula el trabajo para una fuerza variable. A ver, vamos a ver si hay preguntas por aquí. Hmm, Vamos a empezar a preguntar, creo, ¿ah? Ahora, veamos otro tipo de energía. Ya hemos hablado mucho de la energía cinética,
Ahora hablemos de las energías potenciales. Energía potencial. Cuando una fuerza realiza trabajo para cambiar la posición de un cuerpo lentamente, el cuerpo adquiere energía potencial. Se mide con respecto a un punto o nivel de referencia elegido arbitrariamente, en donde se puede asumir de que EP es igual a cero. Bueno, jóvenes, entonces, nosotros para calcular, por ejemplo, vamos a hablar primero de la energía potencial gravitatoria. Para calcular la energía potencial gravitatoria, nosotros tenemos que siempre colocar un nivel de referencia. O sea, respecto a qué yo voy a medir mi energía. Ahora, profesor, usted dirá, pero ¿a qué quiere llegar con eso? Es que cuando tú colocas el nivel de referencia, te vas a dar cuenta por la fórmula de la energía potencial gravitatoria, que es mg por h, ahorita lo voy a mencionar, te vas a dar cuenta de que va a variar el valor de la energía potencial gravitatoria. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que quede claro ahorita es que para la energía potencial gravitatoria es necesario fijar un nivel de referencia. Es decir, este va a ser mi nivel de referencia y de aquí en adelante voy a calcular mi energía potencial gravitatoria. Algo parecido a la energía potencial elástica. El punto de referencia sería el punto de equilibrio, ¿no? En el punto cero, donde la energía potencial es igual a cero. Entonces, ahora vamos a hablar con más detenimiento. Ahorita estamos dando como un pequeño adelanto de lo que vamos a dar más adelante, de lo que es energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Vamos a hablar eso con más detalle en la siguiente diapositiva. Energía potencial gravitatoria, EPG. Si tenemos un cuerpo en un determinado nivel de referencia, este mismo cuerpo este mismo cuerpo va a tener diferentes valores de energía potencial gravitatoria. La energía potencial gravitatoria, en simples palabras, se define como m por g por el y. O sea, ¿a qué es, en simples palabras, profesor? ¿A qué es igual a la energía potencial gravitatoria? Es mgy. ¿De acuerdo? En donde el Y, como en el primer caso, como hemos elegido el nivel de referencia en este punto, el Y es igual a cero para este caso. Cuando la señorita levanta la pelota, el Y vale H, o sea, sería un EPG positivo. Y cuando la señorita baja esta pelota, tendríamos un Y negativo, ¿no? Un Y negativo. O sea que, conclusión, para no hablar demasiado de esto, no hacerlo tan teórico. Jóvenes, en conclusión, la energía potencial gravitatoria depende del nivel de referencia que tú tomes. Uno. Dos, la energía potencial gravitatoria puede tener valores positivos, negativos o cero. Segundo punto. Y tres, la energía potencial gravitatoria se define como m por g por a, por en este caso y. Nada más, eso es todo lo que tenemos que decir. Ahora, lo que se está mostrando ahí es como un ejemplo, ¿no? Ejemplo de cuando la energía potencial gravitatoria es cero, como en el primer caso. ¿Por qué? Porque estoy en el nivel de referencia. El Y es igual a cero. Cuando reemplazas aquí cero, se vuelve todo cero. En este caso, la energía potencial gravitatoria sería positiva. Y en este último caso sería negativa. Vamos a ver más adelante que no es necesario, o sea, complicarse tanto. No es necesario. Y vamos a ver también más adelante dónde colocar tu nivel de referencia de tal forma de que los cálculos te salgan bastante simples.
No estés considerando, ¿es positivo o negativo? Estarías ya, te estarías confundiendo y perdiendo tu tiempo. Vamos a ver más adelante dónde colocar el nivel de referencia para evitar esos problemas. ¿Ok? Entonces, por ahora, ¿qué nos quedamos? De que la energía potencial gravitatoria se calcula como m por g por y. Nada más. Y como vamos a ver más adelante, vamos a tratar en lo posible de este valor hacerlo siempre positivo. O sea, no nos vamos a complicar volviendo este valor negativo. No es necesario. ¿Ok? Para efectos prácticos de resolución de problemas, no es necesario estar considerando energía potencial gravitatoria negativa, ¿no? Pero claro, teórica, si uno lo quiere ver de una manera rigurosa, del punto de vista teórico, pues sí, la energía potencial gravitatoria puede ser negativa. Pero eso no nos va a servir demasiado, ¿ok? Entonces hay que tener, vamos a resaltar siempre lo que nos va a servir para los problemas a nosotros. Entonces ahí tenemos los valores, ¿no? MGH para Y igual a H y menos MGH para Y igual a menos H. Pero como vuelvo a mencionar, vamos a evitar a como dé lugar energías potenciales gravitatorias negativas. No nos va a servir. Más que todo nos va a confundir. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer algo que nos va a confundir? ¿No? Sin embargo, la definición es la que hemos visto ahí. Energía potencial elástica, jóvenes. Tenemos un resorte no deformado inicial, ¿ok? Y en su estado final va a tener una deformación, en este caso, ¿no? En donde va a aparecer la fuerza elástica. La energía potencial elástica está dada por esa fórmula, un medio de K por X al cuadrado, en donde K es la constante elástica, expresado en Newton por metro, en el sistema internacional, y X es la deformación. ¿Ok? De lo que habíamos hablado en la clase anterior, la deformación expresado en metros. Las unidades de la energía potencial elástica, como toda energía, son los joules. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ahí tenemos la definición de energía potencial elástica. Pasemos a la siguiente diapositiva. Observaciones. A ver, dice, el trabajo WF efectuado por una fuerza F de la misma magnitud y opuesta a la fuerza gravitatoria mg u opuesta a la fuerza recuperadora FSKX no depende de la trayectoria, solo depende de la diferencia de la energía potencial gravitatoria o elástica entre las posiciones inicial y final. Eso es algo característico de lo que se llaman las fuerzas conservativas, jóvenes, ¿ok? Justamente lo que estamos hablando de eso, ¿no? Es como una pequeña nota. El trabajo de el trabajo MG solamente va a depender, ya sea para el peso, ya sea para la fuerza elástica, solo va a depender de la posición inicial y final del cuerpo. Nada más. Entonces, el trabajo de la fuerza F es igual a la resta de la energía potencial final menos la energía potencial inicial. ¿De acuerdo, jóvenes? No hay nada más que hablar al respecto, ¿ok? Ahí lo tenemos. Es un pequeño ejemplo de lo que estamos hablando. Siempre, siempre vamos a estar resaltando lo más importante. Y esto, el segundo punto, es sumamente importante. Entonces, fíjate, fuerza que no depende de la trayectoria del movimiento, solamente depende del punto inicial y del punto final. Como por ejemplo, el peso, que es m por g, la fuerza de atracción gravitacional, y la fuerza elástica, a dichas fuerzas se le llaman conservativas. ¿Por qué se le llama conservativa? Eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene su razón. Ahí tienes para que le puedas tomar captura de pantalla.
Ok, jóvenes. Este teorema es fundamental. Es bastante, pero bastante importante porque lo vamos a ver inclusive en otros capítulos en lo que va del curso de física. Ley de conservación de la energía. ¿Qué dice? La energía total de un sistema aislado permanece constante si el trabajo de las fuerzas externas es nulo. Entonces, si nosotros vemos ahí el, ese, ese carrito que está yendo por la montaña rusa, vamos a ver de que la energía total del carrito va a permanecer constante. Hablo de la energía total o hablo de lo que se llama la energía mecánica. ¿Ok? La energía mecánica se define como la energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial elástica. La suma de esos tres tipos de energía me da la energía mecánica. ¿De acuerdo? Y como en ese caso, vamos a ver de que se mantiene constante. Entonces, estamos hablando de una conservación de la energía. Entonces, en un sistema conservativo, ¿qué se dice sistema conservativo? Un sistema en donde la energía mecánica se conserva. Y en esos sistemas no debe haber rozamiento, no hay fricción. Entonces, la energía mecánica inicial y la energía mecánica final son iguales. Entonces, la energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria inicial más energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más las energías potenciales finales. Y eso es una constante. Ahora, en el sistema no conservativo va a haber fricción. O sea, cuando el sistema no conserva la energía mecánica, es porque hay rozamiento, hay disipación de energía por el rozamiento mismo. Entonces ahí se dice, ¿no? Energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final más la energía mecánica disipada. O lo que ves ahí, ¿no? Energía cinética inicial más energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más energía potencial final más esa energía disipada y eso es igual a una constante. Y esa Q es igual a un menos trabajo de la fricción con ese signo, con ese signo negativo, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, jóvenes. Está como que muy abstracto, ¿no? Por ahora. Lo vamos a ver con los problemitas a continuación. Q, energía mecánica disipada. W de fricción, trabajo realizado por la fricción. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, jóvenes, lo que se llama el teorema del trabajo y la energía mecánica. A estas ecuaciones que estamos viendo también se le conoce con ese nombre, teorema de trabajo y energía mecánica. ¿Ok? Vamos a ver entonces justamente ese teorema. Dice, el trabajo total realizado por las fuerzas externas sobre un sistema produce un cambio en la energía mecánica del sistema. Entonces, trabajo total de las fuerzas externas es igual al cambio en la energía mecánica, mejor dicho, trabajo externo es igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial, donde EMI es la energía mecánica inicial, EMF, energía mecánica final. ¿Ok? En este caso, en eso consiste el teorema del trabajo y la energía mecánica, jóvenes. ¿Ok? Entonces, alguna pregunta que ustedes podrían tener. Por ejemplo, profesor, analicemos esta fórmula. Trabajo externo. ¿Qué trabajo vamos a tener en cuenta aquí? Profesor, tendremos en cuenta trabajo de peso, por ejemplo, trabajo de fuerza normal. ¿Qué trabajos vamos a tener?
En W externo es una suma de trabajos para empezar. O sea, acá habría que colocarle una sumatoria, porque puede haber muchos más, puede haber fuerzas, digamos, una o más fuerzas que realicen trabajo externo. Pero estas fuerzas realizan un trabajo, sin embargo, esas fuerzas no conservan la energía mecánica. Por eso que generan una variación de energía mecánica. Al, al trabajo de estas fuerzas se le llama trabajo de las fuerzas no conservativas. También en los libros lo puedes ubicar así. Trabajo de las fuerzas no conservativas, ¿ok? Ese es uno. Y dos, energía mecánica. ¿Qué es la energía mecánica? Ya para cerrar este tema. Es la suma de tres tipos de energías. Primero, energía cinética. Segundo, energía potencial gravitatoria. Tercero, energía potencial elástica. La suma de estas tres energías, cinética, potencial gravitatoria, potencial elástica, me da la energía mecánica. Entonces vamos a tener en cuenta eso de ahora en adelante, jóvenes. ¿Ok? Bien, entonces, con eso estaríamos acabando nuestra teoría. Vamos a pasar a algunos problemitas, ¿ok? Ya para finalizar la clase. A ver. Ujú. Vamos a ver a continuación el problema número 5. El problema número 5 está relacionado con la energía cinética. Es un problema bastante simple, ¿ok? Lo único que vamos a necesitar es conocer la velocidad de un determinado proyectil en un determinado tiempo. Dice, problema 5. Se dispara un proyectil de masa 200 gramos desde el borde de un risco con rapidez de 20 metros por segundo y ángulo de elevación 30 grados sobre la horizontal, tal como se muestra en la figura. Determine la energía cinética del proyectil al cabo de 3 segundos de su movimiento. Desprecie rozamiento con el aire. Si te das cuenta, joven, este es un movimiento parabólico y ya hemos calculado con varios problemas sobre movimiento parabólico. Entonces vamos a usar todo lo que hemos aprendido sobre movimiento parabólico a continuación. Por ejemplo, acá tenemos al proyectil lanzado con esa rapidez y cae en esa forma más o menos. Entonces yo quiero conocer justamente la velocidad al cabo de 3 segundos. ¿Qué debemos hacer, jóvenes, entonces? ¿Te acuerdas? Separamos, ¿no? Descomponemos la velocidad. Componente horizontal, componente vertical. Sabemos que las componentes horizontales son constantes a lo largo del movimiento parabólico. Y justamente eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, la componente de la velocidad inicial. La componente horizontal es B0x. Y ese B0x, como tú lo puedes observar, es B0 coseno de 30 grados. Aplicando, saldría 10 raíz de 3 metros por segundo. Ahora, la componente vertical, operando, te saldría 10 metros por segundo. ¿Ok? Entonces ya tenemos las velocidades iniciales, horizontal y vertical, de la ecuación. Entonces, profesor, vamos a analizar ahora el movimiento vertical. En el movimiento vertical se realizaba mRV. ¿Por qué? Porque existía la aceleración de la gravedad, justamente. Entonces, para t igual a 3 segundos, vamos a aplicar esa fórmula. Tenemos que la velocidad y es igual a menos 20 metros por segundo. Ajá, entonces, mira, en t igual a 3 segundos, la velocidad y es menos 20 metros por segundo. Pero la velocidad de x es constante, ¿no? ¿Te acuerdas, joven? La velocidad de x, ese Vx, la componente horizontal, eso lo habíamos visto en la clase pasada, ese Vx,
permanece constante en toda la trayectoria parabólica. O sea, si al inicio era 10 raíz de 3 metros por segundo, también en cualquier instante de tiempo será 10 raíz de 3 metros por segundo. En conclusión, tendríamos algo así. Bx, que permanece constante, y By. La suma vectorial sería justamente la velocidad justamente que yo quiero calcular. La suma vectorial es Bx al cuadrado más By al cuadrado. Y eso lo reemplazo justamente en, ¿dónde? En la energía cinética. Energía cinética es igual a un medio de mv cuadrado. Pero B es Bx al cuadrado más By al cuadrado. ¿De acuerdo? El B al cuadrado. Reemplazando valores. Un medio, la masa es 2 por 10 a la menos 3 kilos, mejor dicho, 200 por 10 a la menos 3 kilogramos. El Bx es 10 raíz de 3, By menos 20. Operando eso nos sale 70 joules, ¿de acuerdo? Alternativa a la letra C, jóvenes. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar entonces al siguiente problema. En realidad, este problema 5 es un problema de movimiento parabólico insertando el concepto de energía cinética, nada más. A continuación, vamos a ver un problema. Ujú. Este problemita, vamos a ver. Problema número 7. Dice, se lanza un bloque de masa 400 gramos sobre una superficie horizontal, tal como se muestra en la figura. Si la rapidez del bloque cuando pasa por la posición A es 2 metros por segundo, determine la máxima compresión del resorte de constante elástica 80 newton por metro. La superficie horizontal es rugosa. Entre las posiciones A y B hay un coeficiente de rozamiento cinético de 0,1 y lisa entre las posiciones B y C. ¿De acuerdo? Problema clásico, ¿eh? Problema clásico de exámenes. A ver, tenemos un bloque de masa M. Va a impactar sobre un resorte de constante elástica K. ¿Ok? En estado inicial, vamos a tener una velocidad VA y vamos a tener un estado final cuando el bloque esté impactando a ese resorte. ¿Ok? Ahora, entre el punto A y el punto D habrá conservación de energía. ¿Por qué, profesor? Porque no hay fuerza de rozamiento, simplemente por eso. O sea que la energía, eh, o mejor dicho, entre A y D va a haber disipación de energía porque va a haber fricción. Acá si leen de nuevo, acá dice, entre A y B el suelo es rugoso. Claro, si es rugoso, entonces hay disipación de energía. Lo que estamos aplicando acá, ¿qué es? Se llama el teorema del trabajo y la energía mecánica. Entonces, SA es la energía cinética en A, EPA, energía potencial en A, SD, energía cinética en D, y EPD, energía potencial en D. Entonces reemplazamos los valores. Energía cinética en A es un medio de mVA cuadrado. Energía PA. Profesor, la energía potencial A en este caso, ¿por qué lo toma cero? Porque en este caso, en el punto A, no hay ningún resorte y hemos colocado aquí nuestro nivel de referencia. Entonces la energía potencial gravitatoria es igual a cero. Por eso que se vuelve cero. SD es la energía, en este caso, cinética. En este caso, en el punto D, la energía cinética es igual a cero. Por eso que acá le coloco cero. Y acá sería un medio de K por X al cuadrado más esta energía disipada, ¿ok? Reemplazando valores, ahí me queda la ecuación 1. Entre A y B,
Entre A y B hacemos el diagrama de cuerpo libre. Ahí está el rozamiento, normal, peso. Y calculamos que QAB es igual a menos BWF. Pero BWF es menos FC por D. Justamente ¿por qué? ¿Por qué menos FC por D? Porque FC y D son vectores opuestos. Por eso se le coloca el signo negativo. Al final, QAB es mu C por N por D. Además, N asterisco es MG. Reemplazando, ahí tendrías QAB. Tendría este valor, mu C, M por G por D. Reemplazando sería 0,4 joules. Ahora, mira, ya tienes QAB. Puedes reemplazar 2 en 1, la ecuación 2 en la ecuación 1. Ahí tienes las ecuaciones y X valdría 0,1 metros. ¿Ok? La alternativa, la respuesta a la letra B. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí te dejo un rato para que le tomes captura de pantalla al problemita. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Está bastante explicado en realidad, está bien explicado. Vamos a pasar al siguiente problemita. Problema número 6. Dice, se libera un objeto de masa 0,5 kilogramos desde una altura de 10 metros. Si durante su recorrido disipa 14 joules de energía debido al rozamiento con el aire, determina la altura h en el instante en que su rapidez es de 2 metros por segundo, tal como se muestra en la figura. Entonces, de nuevo, jóvenes, ¿no? La persona, esta persona suelta, libera este objeto y empieza a caer, ¿no? Pero en este caso hay que tener en cuenta el rozamiento del aire. Y ese rozamiento del aire es una fuerza no conservativa, justamente. Colocamos acá nuestro nivel de referencia, donde la energía potencial gravitatoria es igual a 0, y empezamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese cuerpo. El cuerpo tiene una fuerza llamada peso y tiene una fuerza llamada fuerza de rozamiento del aire. El peso no vamos a tenerlo en cuenta cuando apliquemos el teorema, porque se trata de una fuerza conservativa, ¿ok? Justamente por eso. Entonces, de la conservación de la energía entre el punto A y el punto B, aplicamos esa fórmula. SA, la energía cinética en A, en el punto A, como tú te das cuenta, como está en reposo, es 0. EPA, energía potencial en A, sería mg por h. O sea, del nivel de referencia hasta el punto en donde se encuentra inicialmente ese objeto. Hay una altura h. Profesor, ¿siempre se coloca el nivel de referencia por debajo? Sí. ¿Para qué? Para tener energías potencial gravitatoria positiva. Es recomendación, regla general, colocar tu nivel de referencia abajo, para evitar esos niveles, esas energías potenciales negativas y todo eso, ¿no? Que no es nada necesario. ¿Ok? Por eso que la hemos colocado siempre abajo. La energía cinética en B, ¿dónde está? Aquí está. Es un medio de M por B sub B cuadrado más energía potencial gravitatoria en B, que sería este H de acá. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Más QAB. ¿De acuerdo? Por dato, B sub B es igual a 2 metros por segundo y QAB es 14 joules, evaluando, y reemplaza simplemente, ¿no? La masa, aceleración de la gravedad, el H, acá reemplazas la masa del objeto, su velocidad V, y acá reemplazas también la masa, su aceleración de la gravedad, 10, y el H que no conoces, y este QAB te dan, obviamente, de dato, y te dicen que disipa 14 joules de energía, acá colocas 14, ¿ok? Operas, y ese H te sale 7 metros. ¿De acuerdo, jóvenes? Alternativa a la letra A. Bien, jóvenes, espero también que haya quedado claro. La diapositiva está bastante
bastante claro, ¿ok? Espero que también les haya quedado claro a ustedes. O si no, pueden hacer preguntas. Problema 6 sería la letra A. Y vamos con el problema 7, con el último problema de la clase. A ver. El problema 7. Este problema son clásicos también, ¿ah? Son bastante clásicos. Dice, un bloque de masa m se mueve por una superficie lisa, como muestra la figura. Si en el punto A la rapidez está dada por, y ahí te dan ese valor, determine la magnitud de la fuerza normal sobre el bloque cuando pasa por el punto B, el punto más alto de la trayectoria. Entonces ahí tenemos una pista, tipo esos juguetes, ¿no? Esos carritos, Hot Wheels, por ejemplo, ¿no? Que son lanzados con gran rapidez y se dan una vuelta completa por esa pista circular, ¿no? Circunferencial. Entonces acá tenemos a este bloquecito, ¿perdón? Empieza en esa posición, obviamente tiene que empezar con una determinada velocidad y termina en esa posición, en la posición B. Entonces vamos a analizar la posición A y la posición B. Elegiremos el nivel de referencia en el suelo, en ese punto, por conveniencia, ¿ok? Ahora, por conservación de la energía en A y B, solamente vamos a analizar en los puntos A y en los puntos B. Energía cinética en A más energía potencial en A es igual a la energía cinética en B más energía potencial en B. La energía cinética en A es 1/2 de m por b al cuadrado. Energía potencial en A, mg 1,5 por r. Es igual a energía cinética en B, 1/2 de m b sub b al cuadrado, más energía potencial en B, mg por 2r. Jóvenes, ustedes dirán, ¿no, profesor? ¿De dónde sale EPA? EPA es la energía potencial gravitatoria en A, en este punto de aquí. Y se calcula como mg por h o mg por y, como lo llaman aquí. El mg es la masa, es simple, masa y aceleración de la gravedad. La duda sería, ¿cuál sería el y en este caso? El y se mide del nivel de referencia hasta el punto A. Fíjate, esta distancia del nivel de referencia al punto A es 1,5 r. Por eso que acá se le coloca 1,5 r. De un caso similar, EPB, en la posición B, la energía potencial gravitatoria sería mg por, en este caso, h, o en este caso y también le llaman aquí. O sea, sería la masa por la aceleración de la gravedad por este h, que sería del nivel de referencia hasta el punto B. Y este h, esta longitud de este mismo nivel de referencia al punto B, sería r más r, 2r. ¿Está claro, jóvenes? Esto sería lo más complicadito quizá del problema. Ahora, 1/2 de mv a cuadrado es algo simple, ¿no? Es 1/2 de la masa, la velocidad de A, que puede ser justamente el dato del problema. Y 1/2 de mv cuadrado estaría aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá despejas aquí, y tendrías la velocidad V al cuadrado igual a ese valor. Ahora, de la segunda ley de Newton en B, jóvenes, lo que habíamos visto en la clase pasada en dinámica circunferencial. En este punto B, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas actúan en este punto B? A ver, primero, el peso del bloque, ¿de acuerdo? Y segundo, la normal en el punto B. Claro, en el punto B también va a haber una fuerza normal. ¿Hay alguna otra fuerza más que se deba graficar? Ya no, están completas. Ya son todas las fuerzas que vamos a graficar. Entonces, habíamos dicho, ¿te acuerdas? Aceleración, fuerza centrípeta es igual a la suma de fuerzas que apuntan hacia el centro. En este caso sería NB más MG.
Ambas fuerzas apuntan hacia el centro de esa trayectoria circunferencial. Y menos fuerzas que apuntan hacia fuera del centro. No existe ninguna. Por eso se le coloca 0 o simplemente no se lo coloca. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta en el punto B. Pero esa aceleración centrípeta se conoce como B sub B cuadrado entre R. Justamente por eso. Entonces reemplazamos simplemente, ¿no? Velocidad V, ecuación 1 en 2. Ahí reemplazamos el B sub B cuadrado es 4G por R, ahí lo colocamos. N sub B es 3mg. Y justamente esa sería la solución del problema, la alternativa a la letra C. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, te dejo ahí un rato para que tomes captura. Vamos a pasar a dictar las claves de los problemas, ¿ok? Las claves de los problemas de casa. A ver. A ver, problema número 1, la letra C. 2, la letra C. 3, la letra A. 4, la letra C. 5, la letra B. 6, la letra V. Y 7, la letra D. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Ya saben, si es que hay preguntas, pueden hacerlas en clase. Nunca es bueno quedarse callado. O también está el multichat, ¿ok? También hay profesores dispuestos a ayudarlos ahí. Un abrazo para todos ustedes, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase.